La noche en que mi esposa me echó de su propia mansión, comprendí que no solo había perdido un hogar, sino que ella acababa de despertar a un enemigo que nunca vio venir. Antes de continuar, les pido que por favor den me gusta, se suscriban al canal y dejen un comentario debajo del vídeo. El aire nocturno de Marbella olía a perfume caro y vino tinto, una mezcla dulce y asfixiante que se me metía en los pulmones como un recordatorio de todo lo que había construido y de todo lo que ella creía haberme quitado. Mi bolsa de deporte, vieja y gastada, estaba tirada en la entrada, como si yo fuera un invitado indeseado en mi propia casa. Valeria estaba de pie en la puerta principal, con un hombre a su lado, alto, trajeado, sonrisa de vendedor. Un agente inmobiliario al que había visto demasiadas veces rondando nuestra casa con excusas ridículas. Su brazo rodeaba la cintura de ella con una familiaridad que ya no dejaba lugar a dudas. «Llévate tus cosas, Daniel», dijo Valeria con una sonrisa cargada de veneno. «Estás arruinado, eres aburrido y no eres nada comparado con él. Esta es mi mansión ahora. No te necesito». El hombre soltó una pequeña risa, arrogante, como si ya se sintiera el dueño de todo. «Es hora de que enfrentes la realidad, amigo. Ella merece algo mejor». Los miré a los dos bajo la luz cálida del porche. Sus rostros brillaban de triunfo. Pero lo que ellos no sabían era que no me estaban destruyendo, me estaban liberando. Me agaché lentamente, tomé la bolsa y la coloqué de mi hombro. El sonido de la cremallera fue lo único que rompió el silencio por un segundo. No grité, no supliqué, no discutí. Simplemente caminé por el largo camino de entrada, mientras detrás de mí resonaban sus risas. Risas que debían haberme quebrado, pero que en cambio encendieron algo frío y afilado dentro de mí. Mientras me alejaba, un recuerdo me golpeó con fuerza. Tenía 20 años cuando me dijeron por primera vez que no era suficiente. Estaba en un pequeño aparcamiento cerca de la universidad en Sevilla. Clara, mi primer amor, me miraba con lástima mientras subía al coche de otro hombre. Yo llevaba un anillo barato en el bolsillo, comprado con meses de ahorro. «Necesito a alguien que pueda darme la vida que merezco», me dijo entonces. Aquella noche juré que nadie volvería a medirme por el dinero. Construiría algo tan grande que jamás podrían volver a subestimarme. Valeria no lo sabía, pero cuando tiró mi bolsa como si fuera basura, estaba firmando su propia sentencia, porque esa mansión, los coches, las cuentas, nada de eso era realmente suyo, todo era mío. Ella creía que estaba reemplazando a un hombre pobre. En realidad, acababa de declararle la guerra a un hombre que había pasado años construyendo un imperio en silencio. A la mañana siguiente, un golpe seco en la puerta de mi pequeño apartamento temporal confirmó lo que ya esperaba. Un hombre con traje gris me extendió un sobre. «Daniel Ruiz, ha sido notificado. Papeles de divorcio». Valeria no perdió ni un día. No abrí el sobre de inmediato. Preparé café, miré el vapor subir lentamente y respiré hondo. Para ella el divorcio no era dolor, era un negocio. Más tarde pasé cerca de la mansión sin que me vieran. Desde la calle los observé en el balcón, brindando con champán. «Lo voy a dejar seco», decía ella riendo. «La casa, los coches, las cuentas, todo será mío. Cuando esto termine, Daniel no será nada». El hombre se acercó más. «Has mejorado, Valeria. Ahora sí tendrás la vida que mereces». No sentí dolor, sentí claridad. Ellos creían que ya habían ganado. No sabían que cada euro, cada propiedad, cada empresa estaba protegida detrás de estructuras que ella jamás se molestó en entender. Esa noche, al leer por fin los papeles, confirmé lo que quería. Todo. La arrogancia sería su perdición. Ella pensaba que se estaba divorciando de un hombre quebrado. Lo que no sabía era que estaba provocando a un multimillonario que llevaba años esperando el momento de dejar de esconderse. Y esta vez no pensaba perder.
El apartamento en el que me refugié esa noche era pequeño, silencioso y anónimo, exactamente como yo había sido durante años. Mientras Valeria dormía entre sábanas de seda creyendo que había ganado, yo observaba la ciudad desde una ventana estrecha, dejando que el pasado se acomodara en mi mente como piezas de un rompecabezas que por fin empezaban a encajar. No nací rico, no crecí entre lujos. Mi madre limpiaba casas ajenas en Málaga, regresando cada noche con las manos agrietadas y la espalda vencida por el cansancio. Mi padre desapareció cuando yo apenas aprendí a leer, dejando tras de sí solo deudas y promesas rotas. Desde niño entendí algo que muchos no aprenden nunca. La seguridad no se hereda, se construye. Mientras otros soñaban con fama, yo soñaba con control. Estudié economía de día y trabajé de noche. Invertí cuando nadie creía en mí. Perdí dinero, lo recuperé, lo multipliqué. Aprendí a esconderme mejor que a exhibirme. Cada empresa que levanté lo hice a través de estructuras limpias, discretas, imposibles de rastrear para alguien que solo miraba saldos bancarios superficiales. Valeria jamás preguntó, nunca le interesó. Para ella yo era suficiente, hasta que dejó de serlo. A la mañana siguiente del desalojo, mi abogado, un hombre que solo aparecía cuando las cosas eran realmente serias, me llamó antes de que yo lo hiciera. Ella cree que tiene ventaja, me dijo con calma. Eso es perfecto. ¿Cuánto sabe?, pregunté. Lo justo para sentirse poderosa, lo justo para cometer errores. Colgué y abrí el sobre del divorcio con una tranquilidad que habría desconcertado a cualquiera que me conociera. Valeria reclamaba la mansión, los vehículos, participaciones empresariales y una compensación por estilo de vida. Todo redactado con una arrogancia casi poética. Sonreí. Ese mismo día, ella subió una foto a redes sociales. Copa en mano, vestido caro, el nuevo hombre a su lado. El mensaje era claro. Había ganado. Los comentarios no tardaron en llegar. Felicitaciones, corazones, aplausos digitales. Yo, mientras tanto, movía piezas. Transferencias silenciosas, reuniones privadas, cláusulas activadas. Todo aquello que Valeria llamaba su vida estaba sostenido por cimientos que nunca le pertenecieron. Y cuanto más celebraba, más segura se sentía. No entendía que su mayor error no fue echarme de casa, fue subestimarme. Días después me la crucé por primera vez desde aquella noche. Fue en un restaurante elegante del centro. Ella entró tomada del brazo de su amante, irradiando triunfo. «Daniel», dijo con falsa sorpresa, «pensé que estarías ocupado, sobreviviendo». «Estoy muy ocupado», respondí con calma, pero tranquilo. Ella rió, convencida de que yo estaba derrotado. No notó algo importante. Ya no le tenía miedo. Ya no buscaba explicaciones. La guerra había cambiado de forma. Esa noche, al volver a mi apartamento, abrí una caja fuerte que casi nadie conocía. Dentro, documentos, contratos y un reloj viejo que nunca me quité por nostalgia. Era la prueba de que siempre fui más de lo que mostré. Valeria pensaba que yo había tocado fondo. En realidad, apenas estaba calentando motores. Porque cuando alguien te quita todo creyendo que no tienes nada, es cuando descubres cuánto poder estabas ocultando, y lo peor para ella, aún no había comenzado. Valeria no se dio cuenta del cambio hasta que fue demasiado tarde. Durante semanas siguió viviendo como si nada pudiera tocarla. Restaurantes caros en Madrid, escapadas a Marbella, fotos perfectamente calculadas para redes sociales. Su nuevo hombre, Álvaro, posaba como si ya fuera dueño de todo aquello que yo había construido. Ella hablaba en voz alta de nuevos comienzos, de cerrar ciclos, de cómo por fin había dejado atrás a un hombre sin ambición. Yo escuchaba todo, desde muy lejos. Porque mientras ella celebraba, yo cerraba puertas. Y cuando una puerta se cierra en silencio, el golpe llega después.
Mi abogado me llamó una mañana temprano. «Ya mordieron el anzuelo», dijo. «Ella está acelerando el proceso». «Perfecto», respondí. «Que crea que corre hacia la meta». El primer golpe fue pequeño, casi invisible. La tarjeta principal de Valeria fue rechazada en una boutique de lujo. Nada grave, pensó. Un error del banco. Álvaro pagó sonriente, intentando no perder la compostura. Esa misma noche, en casa, ella llamó furiosa al gestor. «Debe ser temporal», le dijeron. «Hay una revisión en curso». No preguntó más. Nunca le gustó profundizar. Prefería asumir que el mundo se acomodaría a sus expectativas. 2 días después, el coche deportivo que tanto presumía no arrancó. Leasing congelado. Mantenimiento suspendido. Otra coincidencia. Luego vino el verdadero temblor. Una notificación judicial llegó a la mansión. Valeria la abrió confiada, creyendo que era parte del proceso rutinario. Pero su sonrisa se desarmó línea por línea. El documento no hablaba de reparto, hablaba de propiedad real. La casa no estaba a su nombre, nunca lo estuvo. Estaba registrada bajo una sociedad patrimonial anterior al matrimonio, blindada, intocable. «¡Esto es imposible!», gritó, lanzando los papeles sobre la mesa. Álvaro los recogió, leyó rápido, y por primera vez dejó de sonreír. «Valeria, aquí dice que no tienes derecho alguno sobre el inmueble». Ella lo miró como si fuera culpa suya. «Eso no puede ser. Daniel no tenía nada antes de mí». Ese fue el momento exacto en el que empezó a comprender algo que jamás había considerado. Nunca me conoció de verdad. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Las cuentas conjuntas resultaron no ser tan conjuntas. Las empresas familiares no la reconocían como socia. Los abogados que había contratado comenzaron a hacer preguntas incómodas y a subir sus honorarios. Álvaro, por su parte, empezó a desaparecer. Reuniones urgentes, Llamadas que no contestaba. Mensajes vistos y no respondidos. Una noche, Valeria volvió sola a la mansión. Caminó por los pasillos enormes que antes la hacían sentir poderosa y ahora solo amplificaban el eco de su ansiedad. Por primera vez, el lujo le pareció frío. Intentó llamarme, no contesté. Me dejó mensajes de voz, primero furiosos, luego nerviosos, finalmente suplicantes. «Tenemos que hablar», decía. «Esto se nos está yendo de las manos». Pero ya no era nosotros. Ese pronombre había muerto la noche que me echó de casa. Mientras tanto, yo observaba desde la distancia, no con placer, con precisión. No quería verla destruida, quería que entendiera. Porque el verdadero castigo no es perderlo todo de golpe, es perderlo lentamente mientras recuerdas cómo lo despreciaste. El último clavo llegó cuando su abogado principal renunció al caso. Conflicto de intereses, alegó. En realidad, había visto los documentos que yo había presentado en silencio. Pruebas, contratos, fechas. Valeria empezó a darse cuenta de que no estaba enfrentándose a un hombre humillado, sino a uno que había esperado toda su vida para no volver a serlo. Y entonces hizo lo impensable. Apareció frente a mi apartamento, sin cámaras, sin testigos, sin orgullo. Solo miedo. Yo abrí la puerta despacio. La miré como se mira a alguien que ya no tiene poder sobre ti. «Daniel», susurró, «creo que cometí un error». La dejé hablar, porque en su voz temblorosa, por primera vez, ya no había desprecio, había pánico. Y aún faltaba el golpe final. Valeria nunca había sabido qué se sentía llamar a una puerta sin estar segura de que la iban a abrir. Aquella noche, frente a mi apartamento discreto, tan distinto de la mansión que ella creía suya, su postura ya no era la de una reina, sino la de alguien que ha perdido el trono sin darse cuenta. El abrigo caro colgaba torcido sobre sus hombros, el maquillaje impecable no lograba ocultar las ojeras. El perfume antes dominante ahora parecía fuera de lugar. «Daniel, por favor», repitió. «Solo 5 minutos». La miré en silencio.
No había rabia en mí. Tampoco deseo de venganza inmediata. Solo una calma peligrosa, la que llega cuando ya no tienes nada que perder. Habla, dije al fin, sin moverme para dejarla pasar. Eso la desarmó más que cualquier grito. No sabía, empezó. No sabía que todo estaba a tu nombre. Me dijiste que confiara, que no hacía falta revisar papeles. Y confiaste, respondí, pero no en mí, en tu arrogancia. Tragó saliva. Sus dedos temblaban. Álvaro me dejó, soltó de golpe. En cuanto empezaron los problemas legales, desapareció. No contesta llamadas, cambió de número. Ahí estaba. El upgrade del que tanto se burló, evaporado. Los abogados dicen que puedo enfrentar cargos, continuó la voz rota. Hablan de fraude, de transferencias, de complicidad. Daniel, yo solo quería seguridad. Solté una breve risa seca. No, querías control, y cuando creíste tenerlo, me tiraste como si fuera basura. El silencio se volvió espeso. Valeria dio un paso adelante, invadiendo mi espacio como solía hacerlo cuando quería dominar una conversación. «Podemos arreglar esto», susurró. «Aún estamos casados legalmente. Podemos llegar a un acuerdo. Puedo compensarte». Ahí lo entendí todo. No pedía perdón, estaba negociando. ¿Compensarme?, repetí despacio. ¿Con qué? ¿Con lo que ya intentaste robar? Sus ojos se llenaron de lágrimas, reales esta vez. Te amé, dijo, a mi manera. No, la corregí. Amabas lo que creías que yo debía darte. Di un paso atrás y señalé la puerta. Esto se acaba aquí. Ella se quedó inmóvil, como si no procesara mis palabras. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Vas a destruirme y ya? La miré por última vez esa noche. No te estoy destruyendo, Valeria. Te estoy dejando sola con tus decisiones. Cerré la puerta. Esa misma semana, el proceso judicial dio un giro definitivo. Mis abogados presentaron la documentación final. Pruebas de desvío de fondos, correos electrónicos, contratos firmados por ella sin leer, transferencias hacia la empresa de Álvaro. Todo encajaba como un mecanismo perfecto. La jueza no ocultó su disgusto al leer el expediente. «Esto no es un simple divorcio», dijo. «Esto es un abuso de confianza». Valeria llegó tarde a la audiencia, vestía de blanco, como si la pureza pudiera comprarse con tela. Ya no levantó la barbilla con orgullo, sus ojos buscaban algo, o a alguien, que no estaba allí. Álvaro no apareció. Cuando su abogada intentó argumentar que Valeria había actuado por desconocimiento, la jueza la interrumpió con frialdad. La ignorancia no exime de responsabilidad cuando hay beneficio personal. El martillo golpeó la mesa. Sentencia preliminar. Pérdida total de derechos sobre bienes. Investigación penal abierta. Orden de alejamiento provisional. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Al salir del juzgado, los periodistas la rodearon. Micrófonos, cámaras, preguntas lanzadas como cuchillos. ¿Es cierto que intentó quedarse con bienes que no le pertenecían? ¿Fue su amante cómplice? ¿Se arrepiente de haber expulsado a su esposo de la casa? Valeria no respondió. Caminó rápido, casi corriendo, empujando a la gente. Por primera vez, la mujer que se creía intocable huía. Yo salí por otra puerta. Esa noche volví a la mansión, mi mansión. El silencio dentro era distinto. Ya no pesaba, sanaba. Caminé hasta el balcón donde meses antes ella brindaba por mi ruina. Miré la ciudad iluminada y sentí algo inesperado. No triunfo, sino cierre. Pero la historia aún no había terminado. Nunca pensé que el final de esta historia llegaría envuelto en silencio, no en gritos ni en aplausos. Llegó una noche cualquiera, cuando la ciudad parecía seguir respirando con normalidad, mientras dos vidas se desmoronaban lejos de las luces. Acepté ver a Álvaro no por necesidad, sino porque sabía que los hombres como él
siempre hablan cuando el miedo supera a la ambición. Elegí un hotel discreto en Madrid, elegante sin ostentación, de esos donde nadie pregunta nombres ni hace contacto visual innecesario. Llegó tarde, traje caro, reloj brillante, pero manos inquietas. La seguridad que había exhibido meses atrás se había evaporado. «Gracias por venir, Daniel», dijo intentando sonreír. No le devolví el gesto. «Dime por qué debería escucharte», respondí sin sentarme aún. Se acomodó en la silla, respiró hondo. «Valeria me está señalando», soltó. «Dice que todo fue idea mía, que yo la empujé a mover el dinero, que yo la convencí». Incliné la cabeza observándolo con atención. «¿Y no lo hiciste?». Guardó silencio. Ese fue su error. «Ella siempre quiso más», dijo finalmente. «Yo solo facilité las cosas». «Eso no te convierte en víctima», repliqué. «Te convierte en cómplice». Su rostro palideció. «Tengo audios», confesó en voz baja. «Mensajes, pruebas de que fue ella quien planeó todo. Si esto va a juicio penal, puedo hundirla, pero también me arrastraría conmigo». Ahora entendía. No buscaba justicia, buscaba salvación. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. «Ayúdame a salir limpio», dijo. «Quédate con todo, solo no me destruyas». Me senté por primera vez frente a él. «Llegas tarde», respondí con calma. «Todo lo que tienes, ya lo tengo yo». Saqué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No hizo falta encender la pantalla. Él lo entendió. «Presenté esta mañana los documentos», continué. «Transferencias, contratos, grabaciones, todo». Sus ojos se abrieron con terror. «Entonces, ¿esto era una trampa?». «No», corregí, «era una consecuencia». Se levantó de golpe. «Ella no se va a quedar callada», espetó. «Te va a odiar, va a intentar destruirte». Lo miré sin emoción. Ella ya se destruyó sola. Me levanté y me fui sin despedirme. 2 semanas después, el escándalo estalló. Los titulares llenaron pantallas y portadas. Valeria fue imputada formalmente por fraude y apropiación indebida. Álvaro aceptó colaborar para reducir su condena. Se traicionaron mutuamente hasta quedarse sin nada. Yo observé todo desde lejos. La mansión volvió a ser mía, no como trofeo, sino como cierre. Vendí lo que no necesitaba, doné lo que ya no quería ver. Cada objeto que salía se llevaba un recuerdo que no merecía quedarse. Una tarde, al salir de una reunión, la vi sentada frente al juzgado. No llevaba marcas, no llevaba orgullo, solo cansancio. Nuestros ojos se cruzaron. «Daniel», dijo levantándose despacio. «¿Valió la pena?». La miré sin odio. «No lo sé», respondí, «pero era inevitable». «Nunca pensé que terminaría así», susurró. Asentí. «Ese fue tu mayor error, creer que el mundo te debía algo». Me di la vuelta, no me siguió. El divorcio se cerró semanas después, sin bienes, sin compensaciones, sin contacto. Esa noche, solo en el balcón, entendí algo que nunca había visto con claridad. La verdadera riqueza no es lo que escondes, sino lo que nadie puede quitarte. Ella creyó que echarme de su casa me destruiría. No sabía que me estaba devolviendo a mí mismo. Y esta vez no me escondí. Porque 2 días después recibí una llamada, número desconocido. «Daniel», dijo una voz masculina nerviosa. «Soy Álvaro. Tenemos que hablar. Ella me está culpando de todo». Sonreí lentamente. «Claro que sí», respondí. «Hablemos». Y supe en ese instante que el último acto sería el más cruel. No por lo que yo haría, sino por lo que ellos se harían entre sí.